Ser podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Hoy han comenzado las pruebas de acceso a la PAU. Ya sé que es feo que el presentador induja, Induja, ¿no? ¿Induja? No, hombre, no. Induja. Creo que lo que más te satisfalle es lo que tú dejas cuando te vas. Los profesores piden mejoras en sus condiciones frente a instalaciones obsoletas o ratios de alumnos demasiado altos. Felicidades a todas las atletas y los atletos españolas. Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón de manga corto. Los vertidos tóxicos provocados por la extracción contaminan los ríos circuncidantes a las hectáreas mineras. Le he dicho a Elvira Linda que Linda, sí. Linda, lindísima. Que se quedara. Así que esa tarde en la ventana. Luis Prado. Prado. Joder. ¿Cómo estás hoy? A Isaías voy. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta. Esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Estaba pensando, Isaías, en un ejemplo concreto de río circuncidante, pero me da vergüenza, no voy a decir. Es mejor. No lo voy a decir, no. Ya se ejemplificó muy bien Sí. con la viñeta de Carlos Matera. Bueno, la semana pasada triunfaste tú. Este informe 877 está marcado por la visita del Papa. En la cadena SER hemos seguido sus pasos, hemos recogido sus encuentros con todo tipo de personas, incluso de seres, de alienígenas que viven entre nosotros, como comprobamos el pasado miércoles con los especialistas secundarios. ¿Y cuántos papas ha visto ya usted? 205. Toma. Desde Benedicto I, Joder, que fue el primero que hice. Sí. Y qué? tengo que decir que el León XIV es un ser humano fuera de lo común, excepcional, está a favor de la paz, del entendimiento de los pueblos. Es increíble. Me ha gustado. Increíble. Sí. Valorado. Con publicidad y todo. Bueno, la SER, que ha dado amplia cobertura a la visita papal. No tanta, eso sí, como otros medios públicos, Radio Televisión Española especialmente, hasta el punto de que Radio Nacional de España ha acabado siendo Radio Nacional del Papa. Esto lo escuchó Íñigo Sastre. En este domingo 7 de junio, donde acapara toda la información del día, os lo han contado a las mil maravillas aquí en Radio Nacional del Papa, la visita de su santidad el Papa. Esta es maravillosa, es divina, desde luego, Radio Nacional del Papa. Bueno, nuestro compañero Miguel Ángel Méndez corrigió. Os lo han contado a las mil maravillas aquí en Radio Nacional del Papa, de España, la visita de España, su santidad el efectivamente. Papa. Bueno, un lapsus, oye, todos hemos tropezado. Con su nombre, por ejemplo, León XIV pasó a ser en la SER León XIV. Esto lo escuchó Rosendo Martínez. Han compartido sus dolorosas experiencias personales, que el Papa las escuchó con afecto y atención, y que tienen el compromiso de León XIV para que la Iglesia pueda ser un lugar seguro donde las heridas encuentren consuelo y sanación. Bueno, en este momento lo llamamos León XIV y en este otro, tal y como lo contamos, León XIV, pues resulta que ni siquiera ha pisado España. Esto lo escuchó en Hoy por Hoy Carlos García. Siempre que hay algún asesinato machista hay minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria. Esta vez son dos asesinadas por violencia machista. Una cuestión, después nos lo contarán nuestras compañeras que están siguiendo el viaje de Juan Pablo II, porque en su estancia aquí de Juan Pablo II, de León XIV, perdona. Ay, la pobre Ángels, que ayer dejó la antena de la SER, le deseamos lo mejor. Sí, señor. Y claro, tenía muchas cosas en la cabeza estos días. ¿Cómo no tropezar? Ángels, que resucitaba a Juan Pablo II. Oye, ¿y tú, Francino? ¿Qué pasa? Calienta, que puede salir en cualquier momento, ¿eh? El Papa Francino. El Papa Francino. No lo había oído esto. Voy a hacer como si no hubiera pasado nada. Bueno, hacemos como si no hubiera pasado nada, Sastre. Y han pasado muchas cosas estos días. Hemos visto ceremonias muy emotivas, espectaculares, muy monas, podríamos decir. Serían, nos dice Jorge Tutor, las famosas ceremonas, como dijeron en Televisión Española. Dos equipos que tenemos desplegados en la zona, pero vamos a empezar con los detalles de esta ceremonia, Alejandro Rigo.
Bueno, y una de estas ceremonias ha sido el rezo del rosario, que a los compañeros de Telecinco debió de parecerlos un poco antiguo, ¿no? De la época de los dinosaurios. ¿Y eso? Claro, porque hablaron del rezo del rosario. Esto lo escuchó Sergio Rosado. La Plaza de Lima a esta hora se ha convertido en un espacio de oración para la masiva vigilia de jóvenes con el Papa León XIV. Una vigilia en la que se mezclarán con actuaciones, con el rezo del rosario, Pues sí, en la Plaza de Lima rezaron el rosario y pudieron escuchar también a diversos grupos, entre ellos Siloé, que no actuó en Cibeles, como dijimos en La Ventana, y nos dice nuestro compañero que está en todo, David Lasso. Sería casi un pecado por nuestra parte no pinchar este temazo durante la visita de su santidad, Surfing Papa de Mamá Ladilla. No entiendo la verdad que no les invitaran a tocarla el sábado en Cibeles, justo después de Siloé. Bueno, pues si era después de Siloé, tenía que haber sido en la Plaza de Lima. En fin, son tropezoncillos que a veces se producen por una sola letra, que hace que el Papa, por ejemplo, en vez de alojarse, se aleje. Lo escuchó José Antonio Barrionuevo. Buenos días, Almudena. Mañana a las 4:15 de la tarde en la Nunciatura, que es la sede del Vaticano en España, y donde se aloja Ahora. el Papa. Bien, aquí corregimos a tiempo. Y la sorpresa, Francino, que se va a llevar León XIV cuando regrese al Vaticano y se dé cuenta de que en estos días su pequeño estado ha cambiado de nombre. ¿Ah, sí? Lo cambiaron en Directo al Grano, en la 1, y lo escuchó también José Antonio Barrionuevo. Vemos cómo van entrando en este estadio Olímpic Lluís Companys los fieles llegados de diferentes rincones de España, mucha bandera del Vaticano y también de diferentes países de la procedencia de estos peregrinos. Bueno, Vaticono, que podría haber sido peor, Francino. Sí, lo dejamos ahí. Rozando el palo. Claro que sí. Oye, son muchas horas de retransmisión en directo, sin papeles. Es lógico que se produzcan este tipo de errores. Bueno, hasta el rey Felipe, en su discurso de bienvenida al Papa, tropezó, y eso que lo llevaba escrito. Confundió el verbo infligir con el verbo infringir. Nos dicen con toda la razón Alfonso Sanz y José Ignacio Cepero. No puede haber mayor contraste que el dolor causado por los casos de abuso. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Bueno, pues le recuerdan nuestros vigilantes con razón que causar daño es infligir, mientras que infringir es quebrantar leyes u órdenes. Es verdad que los curas infringieron leyes humanas y divinas, mandamientos de la ley de su Dios, antes de infligir el daño, pero aquí se confundió de verbo el rey. Y es que, claro, hablar ante el Papa, yo lo reconozco, que es el representante de Dios en la tierra, tiene que imponer mucho. Y uno puede llegar a tropezar 2 veces en un mismo discurso. Esto me lo envía Mario Suárez, es el rey hablando de la encíclica del Papa. Basta con leer el título Magnificat Humanitas para darse cuenta de que no la mueve una visión catastrofista. Nada, está perdonado el rey, cómo no. En fin, oye, en la visita se han vivido momentos que alguno puede llegar a considerar mágicos. Incluso se ha producido, Francino, algún milagro. En Barcelona, por ejemplo, durante la estancia del Papa en esa ciudad, se produjo un asesinato, pero claro, tal y como lo contaron en La Sexta, resulta que el asesinado resucitó. Lino Ventosinos es el vigilante. Como si fuese una ejecución, un hombre ha sido asesinado de un tiro en plena calle de Barcelona y después se ha dado la fuga. Un hombre ha sido asesinado y después se ha dado la fuga. La noticia es dramática, pero desde luego el tropiezo es como para enmarcarlo. Bueno, desgraciadamente el asesinado no pudo darse a la fuga, sí que lo hizo el asesino. Como este otro agresor del que hablaron en un telediario, es otra noticia, pero lo hicieron de una manera redundante, nos dice Juan Carlos Orozco. 061 y la policía llegó aquí y que por desgracia no pudieron detener al agresor, que huyó a la fuga. Huyó a la fuga, claro. Entre huir y darse a la fuga, pues quedó este rarísimo huyó a la fuga. Por cierto que eso de resucitar los muertos también lo hacemos por aquí, lo hace Seila Blanco en La Ventana, por ejemplo, que hace unos días nos dice Juan Miguel Perea, pues al hablar de Juan Crisóstomo Arriaga, el Mozart español,
pues lo resucitó justo el año de su muerte. Este es el momento. Y hablamos de nuevo de otra efeméride importante, este 2026, porque se están cumpliendo 200 años del nacimiento del genial compositor bilbaíno Juan Crisóstomo Arriaga. Bueno, él murió muy joven, no son 200 años del nacimiento. Arriaga murió en 1826, no nació, o sea que se cumplen 200 años de su muerte. Y tras la visita del Papa, pues nos llega el Mundial. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca. Ayer vimos en directo la inauguración de este Mundial en el Estadio Azteca, que recordamos porque lo vemos venir, está en México, no en México. Se escribe con X, pero se pronuncia con J, ese país que no existió hasta que llegaron los españoles, según Ayuso. Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Bueno, Quiéranse un poco más. Sí, algunas se debería querer un poquito más. Es un país mágico, México, muy mágico, como su capital, nos dice Álvaro Ortiz tras escuchar esto en Ser Deportivos. Y también hablabas del partido inaugural, ya tenemos el árbitro, va a ser brasileño, Wilton Sampaio, será el encargado de dirigir el primer partido de este Mundial en Ciudad de México, como decías, entre México y Sudáfrica. En la ciudad de México. Bueno, esperemos que todo sea mágico para nuestra selección. Hay buenas sensaciones con la selección, ¿eh? Esperamos que ningún compañero tenga que cantar en estos días, en ningún encuentro, eso de la jodimos. La jodimos, balón en línea defensiva. La cruzó demasiado, la tocó el portero. La jodimos tocando en cortito, se la devuelve. Remata y para dónde la jodimos. Bueno, pues esperemos que esto no se tenga que pronunciar. Un gran portero, sin duda. Bueno, el Mundial es un gran escaparate para los jugadores. Algunos mejorarán contratos porque harán actuaciones estelares. En un mercado, oye, que tal y como lo contaron en El Larguero, la verdad es que no está muy boyante. Esto lo escuchó Pedro Miguel Iranzo. Pero se ha dirigido directamente al Atlético de Madrid y lo del Barça, yo te digo que es imposible. Bajo ningún concepto le van a vender, aunque pusiera, decías tú, 100 euros en 6 años. Imagínate cómo está el Barça económicamente. Hombre. Ni aunque pusiera 200, oye, se lo iban a vender. Pues mira, casi no está bien el Barça económicamente, pero no está bien, mal, hombre, casi podríamos ficharlo nosotros, sí, Francino, ¿eh? Bueno, no eran ni 100 ni 200 euros, evidentemente. Bajo ningún concepto le van a vender, aunque pusiera, decías tú, 100 millones, ni aunque pusiera 200, 100 millones o 200 millones, que eso sí que es mucho para cualquier club y también para el Barça. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para criticar el manejo de cifras que hacen otros? Esto, por ejemplo, nos lo envía Luz Iglesias. Estábamos en la ventana de los libros hablando de psicópatas y dijimos lo siguiente. ¿Sabes el dato ¿no? De que el 2% de la población mundial es psicópata? Psicópata, sí. Claro. O sea, por ejemplo, de los tres que estamos aquí, hay un psicópata. Los tres que estamos aquí, hay un psicópata. Vamos a ver, el 2% de psicópatas en el mundo, así que de los tres que estabais allí en el estudio, uno era psicópata, dice Benjamín, que sería no el 2, sino el 33%. Sería mucho más. Hay mucho psicópata en este país, pero no hemos llegado a tanto. Bueno, y tanto hemos hablado de un león estos días, que vamos con otro. Vamos con uno de los reyes de esta unidad, con Itu, nuestro Itu, al que vigila Leire Eguren. Itu estuvo participando en Pasapalabra, acompañado, y al presentarlo Roberto Leal, Juanma dice lo siguiente. Porque vienes acompañado, ¿no? Sí, Juanma? Sí, ya sabes, ¿no? ¿Habéis visto El Rey León, no? O sea, hay un momento donde el león Musafa se eleva ahí a Simba y los presenta. Sí. Pues eso voy a hacer con mi hermano. Bueno, Roberto, muy educado, le dice sí, pero Musafa dice Itu, pero es Mufasa. Mufasa. Le recuerda a Leire, nuestra vigilante, con toda la razón. Es un caso típico de dislexia. Tenemos otros, Lartaun Pérez, por ejemplo, Ana Isabel Benito y Carlos Antonio García nos mandan este conservatorio en el que se debe hablar muchísimo. Hay algunos asuntos que efectivamente uno se pregunta que esto cómo pudo ser si eso no estaba amañado. Por ejemplo, el hecho de que los directores de conversatorios se enviaran el uno al otro un mail en el que el asunto decía hermanísimo, pues si la plaza estuviera ya adjudicada. No sale. Los conversatorios, aquellos conservatorios en los que se habla mucho del hermanísimo en este caso. Bueno, y un clásico que pervive por mucho que lo corrijamos, Diego Romero y Carmen Prieto nos dicen que en el Hoy por Hoy volvieron a caer en el neardentalismo.
Eva, una investigación en la que ha participado la Universidad de Burgos confirma que las poblaciones neandertales del sur de Europa recolectaban marisco, no eran tontos, durante todo el año. Pues no eran ni tontos ni neandertales, eran neandertales. Nosotros seguimos picando piedra desde la unidad, pero uno de los vigilantes cree que no va a haber más remedio que aceptar la metátesis. Bueno, hasta en la publicidad se producen también dislexias. Diego Parada, por ejemplo, escuchó esto en A Vivir que son 2 días. Es que con el código ja, te llevas 3 pizzas medianas desde 7 euros. Más claro, imposible. Sigue disfrutando de la tertulia de cómicos. La tertulia de Cóminos, dice Julio. Claro, es una tertulia que patrocina Dominos. Y ahí está la razón del error. Bueno, tenemos otros. Feijóo, por ejemplo, que hace un par de semanas quiso parafrasear a Aznar con su famoso "el que pueda hacer que haga", pero él no lo hizo bien. El que pueda robar, que roba. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. El que pueda robar, que robe. Mucho mejor, Feijóo, no lo de robar, sino lo de concordar los verbos en este caso. Y sobre verbos también Carolina García nos manda este momento de Hoy por Hoy en el que hablaban de la expansión del Bizum hasta en nuestra manera de relacionarnos y de hablar de ello. Y ha sido casi un crecimiento silencioso, ¿no? No hemos hablado tanto de Bizum, pero creo que ha cambiado las formas en muchas cosas, de pagar en internet, pero también, ¿no? Cuando sales con amigos, ¿no? El hazme un Bizum, ¿no? Directamente la aplicación se ha convertido en un verbo, ¿no? Bueno, todo bien, pero hazme un bizum no es un verbo, es una locución. Claro. Pero oye, quizás llegue algún día el verbo, que sería en todo caso bizumear. Bizumear podría ser. Que suena raro. Suena rarísimo, sí. Y Jorge Avení detectó una anomalía verbal también en la ventana del arte. Dijimos, al mirar un cuadro de Picasso, cubrido por cubierto. Es muy bonito allí. Si te acercas, se intuye un rostro por debajo de la paloma. Es como si Picasso hubiera pintado un rostro de mujer, luego lo hubiera cubrido con pintura blanca sin taparlo del todo, y sobre él está la paloma. Pues nada, este verbo no sé cómo evolucionará, pero de momento es cubierto. No es cubrido. Y Teo Pardo y Juan Luis Barroso nos mandan otro verbo que, dicen, también solemos confundir. Monitorear por monitorizar. Habrían ayudado a la mujer enferma dentro del avión y el servicio de salud las ha convocado para comprobar si tienen síntomas. Dicen las autoridades de Holanda que seguirán monitoreándolas hasta el 4 de junio. Bueno, pues aquí tenemos que salvar a nuestra compañera, a la vigilada, a Victoria, porque el verbo monitorear ya está aceptado y registrado en el diccionario con el mismo significado que monitorizar, es decir, observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. Y vamos con frases hechas deshechas, con refranes trastocados. Hemos tropezado de nuevo con ascuas y sardinas o sartenes. Esto lo escuchó en Al Rojo Vivo Mario Suárez. Y tienen además una agenda absolutamente propia, que jamás va a encardinarse con las agendas políticas de ningún partido, sea el que sea, por mucho que quiera arrimar el ascua a su sartén, y bueno, decir que ahí normalmente se arrima el ascua a su sardina, eso es lo que suele arrimarse, pero bueno, oye, cada uno lo dice como quiere. Y tenemos también este blanco y en botella que se escuchó a Iñaki Irizar, que es el abogado que actúa de acusación popular en un juicio celebrado en Bilbao contra el que se conoce como el asesino de gays, acusado de hasta 5 crímenes de hombres, y dice lo siguiente. Pues hombre, hay triangulaciones de móvil, fotos en el teléfono de la víctima, mensajes que cuadran con el momento. Hay unas operaciones bancarias que se llevan a cabo prácticamente en el mismo momento de la defunción. Suele decirse blanco y en botella puede ser cal, ¿no? Toma ya.
Sorpresa. Blanco y en botella puede ser cal. Oye, pues sí, puede ser cal, pero normalmente es la leche, el signo de toda evidencia cuando lo utilizamos en esta frase. Y Jandro Martínez nos envía un tropiezo repetido también sobre barros y lodos. Esto lo escuchó en la retransmisión del Mundial de Atletismo en Radio Televisión Española. Hablaban de las raíces de un deportista y dijeron lo siguiente. Mira, te voy a contar una curiosidad, y es que su padre presentó también a las Islas Bahamas en las vallas del Mundial de Helsinki, el primero que se disputó en 1983. Allí conoció a la madre de Divine, que formaba parte del comité organizador de Bahamas, que conocieron allí en Helsinki, y pues de aquellos barros estos lodos. Claro, con la anécdota que contaba el compañero hubiera quedado raro decir de aquellos polvos de los padres del atleta, estos lodos, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, al margen de la literalidad, este es un dicho que suele aplicarse además a cosas malas, no a cosas buenas en general. Así que por ese lado yo creo que sí que merece estar también en la unidad de vigilancia. Y vamos acabando. Unas cosas hacen falta para sentirse a gustito. Una de esas cosas es que me dejen tranquilito. Bueno, y Cristina del Casar vuelve al cole, al verdadero laboratorio de la lengua que vendrá. En esta ocasión no pregunta a los chavalillos por el decir, sino por el escribir. En castellano ya sabemos que separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado. Esto produce algún follón. Y en el caso de a gusto. Y aparte, pues esto es lo que ha ido a preguntar. Pues es una gran pregunta que vamos a resolver con los niños del Colegio Ingenio de Madrid. Empezamos por aparte. ¿Se escribe junto o separado? Escuchemos a los niños de primaria. Junto. Yo no sé. Separado. Separado. Tenemos dos se escribe separado de Guzmán y Vega contra un junto de Aldara. Escuchemos también a los alumnos de secundaria, Mateo, Sofía y Violeta. Yo junto, por ejemplo, otras palabras como apartado, todo eso va junto. Yo iba a decir separado, pero es que ha dicho lo de Mateo, hecho apartado. Yo separado, yo lo pondría separado. Estoy intentando hacer memoria porque lo di ayer en clase. Yo creo que es separado. Aparte. Las justificaciones siguen esa misma línea. Si se aparta, irán separados. Escuchamos a Sofía y a Guzmán. Es como aparte. Como además significa como apartado. A mí me suena como no sé qué pasa, pero como que me suena separado, ¿sabes? Me parece como que lo dice la misma palabra, aparte. Ahora veremos qué nos dice la RAE. Pero antes, otra palabra. A gusto se escribe junto o separado. A gusto junto. Separado. Yo creo que debería ser separado. Yo también separado, digo. Siendo completamente sincera, yo escribiría junto. Siempre queremos esa sinceridad como la de Violeta. ¿Pero por qué? Yo sé por qué es junto. Porque es a de estar. Y luego gusto de estar gustando lo que es separado. Es así. Porque lo hablas y dices a gusto, no dices estoy a gusto. Bueno, a mí más que sonar, si lo leo a gusto separado, pues como me parece que tiene más sentido. Bueno, ese sentido de Mateo puede ser una buena guía, pero a ver qué nos dice la RAE. Aparte se escribe siempre en una palabra, ya sea adjetivo, adverbio o sustantivo. Mientras que la grafía aparte solo aparece como combinación de la preposición a y el sustantivo parte, indicando la llegada a un lugar. Esa actitud no nos llevará a parte alguna. Por ejemplo, en cuanto a gusto, la fusión gráfica a gusto rompería la simetría con la expresión antónima a disgusto y, por otro lado, a gusto admite posesivos entre la preposición y el sustantivo que unido no sería posible, como en el ejemplo hizo el vestido a su gusto o la comida no estaba a mi gusto. ¿Y tú cómo lo escribes? ¿También lo haces muy malamente? Bueno, pues nada, Francino, estamos muy a gusto, pero tenemos que dejarlo. Recordamos nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, y ya saben, si en algo nos hemos equivocado... Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pues nada, Isaías, a descansar. Iba a decirte feliz fin de semana hasta el martes. Hasta el martes, porque el lunes no hay ventana, Estupendo. ya que se estrena España en el Mundial frente a Cabo Verde. Pues nos quedamos en el Y banquillo. ya enlazaremos Ser Deportivos con Carrusel Mundial, el partido, pam, 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 pam. Estos días hay que estar con el fútbol. Eso es, y que todo salga bien para la selección. Muy bien. ¡Hala! Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.